yo creo que me lleva a todas las colegias, o sea, en serio, no sé si os habéis dado cuenta, pero los chavales de ahora están súper desarrollados, macho, están súper espabilados, o sea, ya te digo, o sea, yo antes era un palomo, ahora paso por la puerta de un colegio y corro por si acaso estar en el recreo, tío, en serio. O sea, sin ir más lejos, macho, el otro día paso por el parque, hace ya pasé por el parque de al lado de mi casa y veo a mi sobrino de 5 años haciendo botellón con los colegas. Me acerco ahí, digo, coño Paquito, ¿qué mierda haces aquí? Dice, no se lo digas a la mamá, por favor, no se lo digas. Digo, no, tranquilo, pero ¿qué estáis celebrando el cumpleaños de un colega o algo? Dice, ¿qué celebrando el cumpleaños? Celebrando la libertad, que es que ha muerto Michael Jackson. Hombre, no, gracias. Digo, cuidado con pegar los curas por ahí, ¿sabes? Pero es eso, tío, o sea, bueno, a mí vienen a pedirme muchos consejos. Por ejemplo, mi sobrino me viene un día, el cabrón. Dice, padrino, me gusta una chica y tal. Digo, vente aquí conmigo y ya explicar el tema de las mujeres. Digo, las mujeres lo voy a hacer con una metáfora. Es un poco corto, mi sobrino, pero digo, lo voy a hacer con una metáfora. Digo, las mujeres son como un cigarrillo, ¿vale? Nunca te da la tentación, pero un día lo pruebas con los colegas, todos el mismo cigarrillo, y te gusta. Pero al cabo del tiempo te das cuenta de que en la vida hay muchos amigos y muy pocos cigarrillos. Se queda así pensando, digo, hostia, la ha pillado. Dice, ya, pero ¿qué te iba a decir? Cuando llegue el momento de bajar en la praga y todo eso, que hago con los cigarrillos y los... Pero te digo, vienen a mí a pedirme muchos consejos.